Ahora lo que veremos es el modelo de regresión, que no es otra cosa que básicamente el poder estimar la relación que existe entre un par de variables, y eso lo que nos va a permitir a nosotros es poder establecer en primer punto cómo una variable específica puede afectar a otro y cómo se alteraría si esa variable se comportara de una manera en la que nosotros la pudiéramos manipular. Básicamente estamos hablando de un modelo que va a explicar los impactos que una variable ejerce sobre otra. Entonces vamos a empezar precisamente en establecer una ecuación que es la parte de la ecuación teórica, y para hacerlo vamos a utilizar el último ejemplo que hemos visto entre el Producto Interno Bruto de los estados y la relación que él tiene con la formación bruta de capital fijo. Entonces, en términos teóricos diríamos que el PIB, le vamos a poner el subíndice I porque esta no es tiempo, sino estamos hablando de estados, en donde estamos hablando de 32 estados, ¿no? Entonces, I es un cross-section, representa datos de cross-section. Entonces, al hablar de estados, y donde solamente tenemos un dato por año, entonces significa, o para un año específico, significa que es un cross-section. Y vamos a poner que el PIB de los estados está en función de la formación bruta de capital fijo. Esto es una representación teórica de una relación de un par de variables, en donde generalmente, si lo viéramos de una manera genérica, lo diríamos y está en función de x. ¿Sí? Es decir, esta es una formulación general que expresa que y es explicada por x. Entonces, si lo trasladáramos con nuestras variables originales, o digamos nuestras variables que estamos analizando, pues simple y sencillamente lo que vamos a hacer es darles el nombre que corresponde a cada una de las variables que en términos reales estamos trabajando, ¿verdad? Aquí me faltó subíndice I. Eso significa que el Producto Interno Bruto de los estados está en función de la formación bruta de capital fijo. Es una forma de decir de manera teórica la relación que existe en un par de variables, y esta es la parte que nos va a permitir formular nuestro modelo, ¿sí? Nuestro modelo y los modelos econométricos. Sí, este también es un modelo, pero es un modelo teórico. Es un modelo teórico. Ahora, ¿cómo trasladarlo a un modelo econométrico? Ese es el punto, ¿no? que ahora veremos. ¿Por qué? Porque las partes que contiene un modelo es bastante simple en cuanto a su composición. Entonces, sigue la misma estructura, considerar dos variables. Voy a ponerlo aquí en la parte de abajo, lo que es un modelo en general, un modelo econométrico. Será igual a beta 0 más beta 1 x más un término de error. Como vamos a hablar de serie de tiempo, vamos a ponerle un subíndice I a nuestras variables. Si fuera una corta transversal, perdón, va a ser subíndice I. Si fuera una serie de tiempo, le pondríamos T. Esta es la estructura general de un modelo econométrico, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, de esta parte a esta parte contiene la variable y, contiene la variable x, ¿sí? Entonces aquí están de alguna manera ya implícitas en el modelo econométrico, ¿no? Que incorporamos como nuevo esta que es un coeficiente. Esto lo vamos a llamar coeficientes, tanto beta 0 como beta 1, y un término de error. Pero vamos ahora a explicar los nombres de esta nueva ecuación o este modelo econométrico, que es una representación econométrica de un modelo, y todos los modelos que estemos hablando de un par de variables se van a representar aquí, de esta forma, en donde y va a ser la variable que estemos analizando y que queremos explicar, y x es la variable que está explicando. Esto tiene nombres. Ahorita les voy a explicar los nombres con que se le puede llamar a cada uno, a cada una de estas variables. Voy a borrar para poder
poder hacer esa descripción de los nombres de cada uno de los elementos de un modelo econométrico. Sí, vamos a considerar, como ustedes verán, se incluye el término de error, por eso es que se le conoce como modelo estocásticos. ¿Por qué? Porque contiene un elemento que es de error que cometemos por la situación de que no todas las variables que se están considerando para explicar a Y se están incorporando en el modelo. Hay variables que no se pueden medir o simple y sencillamente salen del alcance del estudio y no se incorporan. Entonces eso es lo que provoca que tengamos un error. Pero ahorita vamos a explicar cada una de esas partes. Vamos a borrar y ahora vamos a volver a poner nuestra expresión econométrica. Y es igual a beta 0 más beta 1 x más el error. Aquí puede llevar subíndice i, si es un cross section, puede llevar un subíndice t si es tiempo, o puede llevar un it, que significaría un panel de datos, ¿no? Ok, esta primera variable, que es y la estoy poniendo en un recuadro, es la variable que yo quiero explicar según lo que la teoría dice, ¿sí? Es decir, esa es la variable que es explicada y por lo tanto se conoce como dependiente o también se conoce con el nombre de endógena o regresada. Regresada también es un nombre que tiene. Básicamente esa variable va a ser nuestra variable que vamos a explicar en el modelo y la teoría nos lo va a decir. Entonces aquí vamos a considerar los datos de esa variable que queremos explicar. Después tenemos beta 0. Se conoce como el intercepto. Y esta lo que nos dice es qué pasaría si esta parte de la ecuación fuera igual a 0. Pues es el punto medio del valor de y. Representa el punto medio. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que podríamos considerar para poder entender lo que significa beta 0 o el intercepto es el caso del modelo de Keynes, que tiene que ver con el consumo. En el modelo de Keynes se establecía que el consumo estaba o era igual o estaba determinado por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible, ¿sí? Es decir, que la cantidad que consumían las personas estaba en función o lo era explicado por el ingreso que las personas tenían. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no trabajan? ¿No consumen en la economía? ¿No consumen? Sí, porque si estudian y no trabajan no tienen ingresos y por lo tanto diríamos entonces no consumen. Bueno, en la teoría de Keynes del consumo, él establece que cuando una persona tiene un ingreso de 0, como quiera, esas personas consumen una cantidad de bienes y servicios y eso es lo que denomina como el consumo autónomo. Es esa cantidad promedio que independientemente que tenga ingresos o no tenga ingresos, esa es la cantidad promedio que las personas consumen en bienes y servicios. Entonces el intercepto básicamente nos va a decir el promedio de la variable dependiente y va a tener un significado importante cuando la variable que explica es 0, como en el caso que hemos visto de este modelo de Keynes. Bueno, siguiendo con la parte del modelo, y vamos a borrar lo que encerramos aquí en el modelo, ¿sí? Bueno, sigue lo que sería el otro elemento de la ecuación, que es beta 1, ¿sí? Pero antes de explicar beta 1 vamos a darle los nombres correctos a la siguiente variable, que es x, y después regreso para ver el tema de beta 1. X le vamos a llamar, o va a ser aquella variable que es la que explica a y.
¿sí? Que es la que explica a Y. Entonces esta se va a llamar independiente o exógena o regresora. Sí, esta variable de aquí, que la he puesto en un recuadro, que es la variable X, va a ser la que va a explicar a Y. Es la que va a estar determinando a Y y es la que la teoría nos va a decir, no, pues X determina a Y. Así nos va a decir. Entonces, básicamente, esta es la forma en cómo se tiene que acomodar. Ahora, ¿qué es beta 1? Es otro coeficiente. Es otro coeficiente. Al igual que beta 0, ambos son coeficientes, nada más que el beta 0 se conoce con el nombre de intercepto y beta 1 va a ser otro coeficiente que se va a denominar pendiente. O básicamente beta 1 nos va a dar el valor que hace que X y Y se determinen. En este caso X determina Y. Nos va a decir en qué proporción cambia Y cuando X se modifica. Entonces beta 1 va a ser el elemento cohesionador entre estas dos variables y nos va a decir cómo impacta X en Y. Va a dimensionar ese impacto de X sobre Y. Entonces beta 1 se convierte en uno de nuestros elementos más importantes en los modelos econométricos, porque ese va a ser el valor que va a recoger la relación de X y Y nos va a decir cómo se dimensionan, cómo se relacionan, en qué cuantía se relacionan esas dos variables, cómo Y va a cambiar cuando X cambie. Bueno, esa proporción que cambie Y va a estar asociada al valor de beta 1. ¿Sí? Es diferente al intercepto. El intercepto se toma en cuenta básicamente cuando X es igual a 0. Pero si X tiene un valor, entonces ese valor va a tener un impacto en Y. Y ese impacto va a ser adoptado por beta 1. Entonces beta 1 nos va a decir los impactos o la dimensión del impacto que ejerce de X sobre Y. Entonces es uno de los coeficientes más importantes en el modelo. Entonces ese va a ser nuestra pendiente. Y finalmente vamos a tener nuestro error. Este que va a ser representado con la letra U. En algunos libros lo van a ver con E. Es decir, podemos ver diferentes formas en las que esta variable del error puede ser introducida dentro de los modelos econométricos. Esta variable U va a tener a todas esas variables que explican a Y, pero no han sido consideradas en el modelo. Una, porque no se pueden medir, como lo hemos estado diciendo. Dos, porque realmente su impacto es muy mínimo. Lo que está en U, que realmente no ejerce ningún efecto sobre Y, es muy mínimo. Entonces U va a tener todas esas variables que explican a Y, pero que no han sido incorporadas en el modelo. Eso es la diferencia entre un modelo estocástico y un modelo determinístico, este término de error. Cuando veamos un término de error en los modelos, es un modelo econométrico que está midiendo una relación de variables, en este caso entre Y y X, y donde existe un conjunto más de variables que puede estar determinando a Y, pero que no se han incorporado en el estudio. Regresemos al caso del modelo de Keynes, que es uno de los modelos más, digamos, referentes para poder hacer un análisis econométrico. Y veamos que el modelo de Keynes va a tener una estructura muy similar al modelo de regresión. Tiene la variable que es consumo, que es la que estamos explicando, tiene un coeficiente que es el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible, que en este caso es la variable que sí que va a explicar el consumo, más el error de estimación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el consumo está determinado por otras cuestiones, patrones de consumo en las regiones, el clima, la publicidad, la edad. Hay una serie de factores que pueden estar determinando el consumo de las personas, pero únicamente en el modelo de Keynes, como el principal determinante del consumo es el ingreso disponible. En ese sentido, bueno, esas son las variables que Keynes considera como relevantes en la explicación del consumo, nada más el ingreso disponible. Ok,
Esta de aquí entonces va a ser el consumo y va a ser la que queremos explicar. Esta va a ser nuestro coeficiente o beta cero, que va a ser el valor promedio de la variable dependiente si tiene un ingreso disponible de cero. Y va a ser nuestra variable que explica al consumo, ¿sí? Y propensión marginal a consumir va a ser nuestro impacto que ejerce el ingreso disponible sobre el consumo, y el error, bueno, va a contener esas variables, ya lo dijimos, ¿no? Hay un elemento importante en la ecuación, el signo. Este signo es importantísimo y va a estar asociado al valor que obtengamos de beta 1, o lo que hemos llamado en el modelo de Keynes como propensión marginal a consumir. ¿Sí? Aquí también lo vemos en el modelo de arriba, ¿no? El signo va a estar asociado al valor que obtengamos de beta 1. ¿Eso qué significa o por qué es importante o por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque este signo de aquí me dice la relación que hay entre estas dos variables. Al igual que lo vimos en la correlación, que si teníamos un signo positivo había una relación positiva entre esas dos variables, o una relación directa. Si una aumenta, la otra aumenta. Si hay un signo negativo en la correlación, hay una relación inversa, que quiere decir que cuando una aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. El signo que tenga el coeficiente que acompaña a la variable independiente me va a decir el tipo de relación que existe entre esa variable independiente y la variable dependiente. Si el signo es positivo en el coeficiente, significa que hay una relación positiva, que si aumenta el ingreso disponible, va a aumentar el consumo. Veamos otro ejemplo, el modelo de demanda, ¿no? Dice, la cantidad demandada de un bien está en función de beta 0 más beta 1 del precio más U. Es decir, contiene los mismos elementos, una variable que es explicada, un coeficiente que es beta 0, ese nos va a decir cuántas cantidades promedio se consumen cuando el precio es 0. Tenemos la variable que explica, que es el precio. Tenemos el beta 1, que me va a decir la relación que hay entre el precio y la cantidad demandada. Yo le puse un signo negativo, pero nosotros por la teoría económica sabemos que en realidad existe cuando hablamos de demanda, existe un signo negativo en esas dos variables, ¿sí? Es un signo negativo y lo que me dice es que si el precio aumenta, la cantidad demandada va a disminuir, o viceversa, si el precio baja, la cantidad demandada debe de subir. Este signo de aquí lo vamos a obtener con el cálculo de beta 1. Entonces, ahí básicamente me va a establecer el tipo de relación que hay entre la variable dependiente e independiente. Si nosotros tuviéramos un signo positivo en lugar de un signo negativo, tendríamos un modelo de oferta, porque recuerden que el productor, entre más alto es el precio, más quiere producir, y entre más bajo es el precio, menos quiere producir. Entonces, digamos que el signo que obtengamos del coeficiente beta 1, que vamos a verlo más adelante cómo calcularlo y cuál es su formulación, me va a decir básicamente el tipo de relación que hay entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Básicamente esos son los elementos de un modelo econométrico que tenemos que considerar para poder desarrollar nuestro análisis económico. Si yo regreso al modelo de de vamos a poner una nueva hoja. Si yo regresara al modelo de los estados en donde estoy viendo cómo se relaciona el Producto Interno Bruto con la formación bruta de capital fijo, entonces yo partiría del modelo teórico que decíamos, el PIB de los estados, por eso le pongo I, subíndice I, está en función de la formación bruta de capital fijo. Entonces mi modelo econométrico, siguiendo la estructura que acabamos de ver, debería de ser Y. Primero, Y es lo que es explicado, entonces yo sé que lo que estamos explicando es el PIB. Es igual a que al coeficiente o al intercepto.
que es beta cero. Beta cero, siempre va primero beta cero, más, generalmente los modelos se plantean con el signo positivo, pero si nosotros teóricamente ya sabemos la relación que hay entre las variables, pongan el signo que corresponde. ¿Sí? Sería beta 1, ¿sí? Formación bruta de capital fijo, subíndice I, más U. Esta es la forma en que yo representaría mi modelo econométrico de la relación que acabamos de ver entre el PIB y la formación bruta de capital fijo. PIB siendo la variable que es explicada, formación bruta que es la que lo explica, beta 0 cuando la formación bruta de capital fijo es 0, entonces tenemos un promedio del PIB que va a ser beta 0 y beta 1 que es nuestra coeficiente que va a determinarme cuál es o dimensionar cuál es la relación entre la formación bruta de capital fijo y el PIB de los estados. Entonces, esta es nuestra representación econométrica que vamos nosotros a estar analizando para poder desarrollar nuestra relación de modelos económicos.